Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo alargar un elemento en AutoCAD. Y para ello tengo un archivo en blanco donde voy a dibujar pues una línea, tal que así, que voy a querer alargar pues hasta aquí más o menos, ¿vale? Voy a querer alargar esta línea hasta que corte esta otra. Ahí quiero alargar esta, el límite este. Vale, también vamos a dibujar por ejemplo una Zipline. Vamos a dibujarla así. Vale. ¿Qué os parece? Vale, voy a querer alargar tanto esta línea como esta otra. Voy a querer alargarlas hasta esta línea límite. Voy a usar de límite esta línea. Bien, ¿y cómo alargo en AutoCAD? Pues me tengo que ir a la herramienta de recortar, que en el desplegable voy a poder también alargar. Vale, ¿dónde tengo la herramienta de recortar? Pues la tengo aquí, yo la tengo aquí. En el menú de acciones, aquí, ¿vale? ¿La veis? Encontramos recortar, esa es una línea partida y discontinua, y si desplegamos en el desplegable que tiene a la derecha, voy a poder cambiar recortar por alargar, ¿vale? Alargar. ¿Vale? ¿Veis? Como en el desplegable puedo cambiar de alargar a recortar, ¿vale? Y dependiendo de la versión, o si tenéis dibujo de anotación, o si lo tenéis en AutoCAD clásico, como lo tengáis, vais a tener esta herramienta de recortar y alargar, pues la podéis tener aquí, como la tengo yo, la podéis tener en una barra del borde derecho, incluso depende de cómo lo colocáis vosotros, podéis tenerlo en otro lado, ¿vale? El caso es buscarla, la herramienta de recortar y alargar, si lo tenéis configurado como yo, la tendréis aquí, si no, supongo que tendréis la barra de la derecha, ¿vale? Bien, entonces seleccionamos alargar y nos dice designe objetos o seleccionar todo, ¿vale? Lo primero que tenemos que seleccionar es el límite, hasta dónde queremos alargar nuestro elemento. Pues queremos alargar tanto uno como el otro hasta aquí, ¿vale? Le damos a Enter, nos deseleccionamos el elemento y ahora seleccionamos el elemento que queremos alargar. ¿Cuál queremos alargar? Pues queremos alargar esto. Listo, ¿vale? Queremos alargar este también. Listo también, ¿vale? ¿Veis cómo funciona? Seleccionamos primero, usamos la herramienta, vale, voy a dibujar otra línea para repetir el proceso. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos el límite, pues en este caso la línea hasta la que queremos alargar el elemento. Tenemos que disponer esta línea, pues aquí. Le damos a Enter y ahora seleccionamos el elemento que queremos alargar. Listo. Y así funciona alargar en AutoCAD.